Mi nombre es Nicolás Villamil y en el video de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos ha traído bastante inquietos desde que hemos empezado a escuchar que se acabó el aval para el Plan Estratégico de Seguridad Vial, entre otras cosas que tú y yo sabemos, ¿verdad? Así que vamos a hablar de la reforma a la Ley 1503. Reforma y adición. La Ley 1503 de 2011, es decir, la introducción, la reciente introducción de la Ley 2050 de 2020. Allí encontraremos aspectos interesantes como sanciones, nuevas sanciones para los obligados y sanciones para los organismos de tránsito y de apoyo al tránsito. Encontraremos nuevas disposiciones frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Sin más preámbulos, entonces te invito a que me acompañes a mi escritorio y vamos a empezar a estudiar. ¡Vamos allá! Bueno, aquí tenemos ahora sí en pantalla nuestra Ley 2050 del 12 de agosto del año 2020, por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y tránsito. Necesitamos rápidamente echar un ojo a la última normatividad que tenemos al respecto. Esto es el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde en su artículo 110 se nos indica lo siguiente. Artículo 110. Escuchar. Diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. El artículo 12 de la Ley 1503 de 2 de 11 quedará así. En ese momento, a través de esta famosa Ley Antitrámites de 2019, en nuestra República de Colombia, se modifica todo lo concerniente al diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial por los entes competentes. Entonces, ese artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 quedó de la siguiente manera. Arrancamos, artículo 12 quedará así. Artículo 12. Diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a 10 unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST. Acá encontramos en esta modificación que introdujo al artículo 12, el artículo 110 del decreto 2106 de 2019, y encontramos tres elementos muy importantes. Primer elemento, que nos dice cuáles son los obligados, nos cierra la brecha para poder observar, para poder definir quiénes son los obligados en Colombia a realizar un plan estratégico de seguridad vial. Es así que nos dice que toda empresa del sector público o privado que cuente o administre flotas de 10 vehículos en adelante tendrán que realizar un plan estratégico de seguridad vial. También nos dice, o que contrate o administre personal de conductores. Ya en un concepto previo habíamos estudiado que el Ministerio de Transporte se había pronunciado al respecto, indicándonos que como la norma taxativamente decía personal de conductores y que estos conductores se estaban indicando de manera plural, pues se debía entender que la obligación se generaría a aquellas empresas o entidades que contrataran 2 o más conductores. Entonces aquí podemos definir de manera específica quiénes serán los obligados. Primer criterio, número de vehículos. Segundo criterio, número de conductores vinculados a su empresa, ¿verdad? También es importante mencionar que si bien es cierto, soy una empresa que no contrato a nadie a través de un cargo específico de conductores, en un diagnóstico debo tener en cuenta cuáles de todos mis empleados conducen vehículos en cumplimiento de los fines misionales de la empresa. Si tengo más de 2 personas que conducen estos vehículos cumpliendo sus fines misionales referidos anteriormente, pues por supuesto que estaré obligado a realizar un plan estratégico de seguridad vial. Por otra parte, nos dicen que el plan estratégico de seguridad vial que construyamos, que diseñemos, sería en función de la misionalidad de la empresa y en función de su tamaño. El proyecto de ley indicaba que iban a haber planes estratégicos a la medida, según el número de funcionarios, según el tamaño de la empresa, según la operación de la empresa,
pero estas iniciativas normativas no fueron avaladas y no quedaron en la ley 2050, que es la que hoy vamos a estudiar. Finalmente nos indican que nuestro plan estratégico de seguridad vial siempre estará articulado con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Avanzamos. Dice acá, en ningún caso el plan estratégico de seguridad vial requerirá aval para su implementación. Y es allí donde el 2 de julio del año 2020 se deroga la resolución 1231 de 2016, que era la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, donde se indicaba que evidentemente los entes de control, que son los organismos de tránsito, en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues nos iban a expedir un documento formal donde nos avalaban, según unos criterios y unos puntajes, nuestro plan estratégico de seguridad vial. A través de esta norma, a partir de finales de 2019, este tema del aval, pues quedó lógicamente abolido, ¿no? Según lo que podemos observar en este párrafo. Adicionalmente, para tal efecto, deberá diseñar el plan estratégico de seguridad vial que contendrá como mínimo. ¿Cuáles son los aspectos mínimos que debe contener un plan estratégico de seguridad vial? Ojo, atención, no quiere decir que esto sea lo único que tiene que contener nuestro plan estratégico de seguridad vial. No, porque para eso nos vamos a remitir siempre a la resolución 1565 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte, que es la resolución que adoptó la guía para la elaboración del plan estratégico de seguridad vial. Inciso primero. Diagnóstico y caracterización de los riesgos de seguridad vial de la empresa, asociados a la flota de vehículos o al personal de conductores. En este aspecto nos indica la norma que vamos a realizar un diagnóstico. Este diagnóstico es el diagnóstico de riesgos viales de nuestra empresa y vamos a caracterizar la empresa, es decir, vamos a seleccionar, a ubicarla en un gremio, la vamos a ubicar en un tamaño, entre otras cosas, donde vamos a garantizar que vamos a realizar ese análisis de riesgos viales asociados a la flota de los vehículos con los cuales cuenta la empresa o asociado al personal de conductores. Entonces yo voy a analizar los riesgos, ya sea enfocados a los conductores o voy a analizar los riesgos enfocados a la flota de vehículos que tiene la empresa para su operación. Entonces, para tener en cuenta, cuando hablo de flota de vehículos, pues es todo el parque automotor que contempla tu organización. Si soy una empresa de transporte, ejemplo, tengo 100 buses, pero adicionalmente tengo unos motociclistas que hacen la entrega de algunas mercancías, pues lógicamente tendré en cuenta a los buses y tendré en cuenta el parque automotor adicional. Si tenemos vehículos destinados para que nuestros asesores comerciales realicen las visitas a los diferentes puntos, a los diferentes clientes, pues también estarán allí descritos dentro de todo este análisis de riesgos, ¿verdad? Inciso segundo. Capacitaciones en seguridad vial a los trabajadores de su entidad, organización o empresa independientemente del cargo o rol que desempeñe. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. El plan estratégico de seguridad vial no está limitado, o su alcance nunca ha estado limitado al personal de conductores. Es así donde aquí este decreto ley 2106 nos aclara que las capacitaciones en seguridad vial tendrán un alcance para todos los empleados o colaboradores de la empresa. Y nos llama la atención cómo nos indica independientemente del cargo o rol que desempeñe. Inciso tercero. Compromisos claros del nivel directivo de la entidad, organización o empresa orientados al cumplimiento de las acciones y estrategias en seguridad vial. En nuestros procedimientos internos de Forensis, cuando estamos asesorando empresas, lo primero que hacemos es lograr una reunión con la alta dirección de la empresa, ya sea la junta de accionistas, el gerente, el dueño de la empresa, con el fin de sensibilizarlo y lograr un compromiso de corazón y lógicamente plasmado en un documento, es decir, llevado a la formalidad donde él se comprometa de manera decidida con nuestra gran misión de salvar vidas en las vías. Es así que nos piden acá un compromiso de la alta dirección con la seguridad vial. Inciso cuarto. Actividades de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos de la entidad, organización o empresa, incluidos los vehículos propios de los trabajadores puestos al servicio de la organización para el cumplimiento misional de su objeto o función. Perfecto, y bien importante. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hemos pensado es que el alcance de mi pilar número 3, vehículos seguros, es simplemente hasta los vehículos que son propiedad de la compañía o propiedad de la empresa, ¿verdad? Sin embargo, aquí el inciso cuarto
de este artículo 12, actual o reciente, de la ley 1503 de 2011, nos indica o nos aclara que el alcance de estas actividades de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos incluye los vehículos propios de los trabajadores que sean utilizados para las actividades misionales de la empresa. Entonces, ¿cómo podríamos analizarlo? Una empresa de energía que conozco tiene varios de sus funcionarios que cumplen labores operativas, pero para tener posiblemente un mejor desempeño, contrata a estos funcionarios para que ellos utilicen sus propios vehículos en el desarrollo de sus actividades en cumplimiento de sus labores misionales. Es decir, que si tú eres una empresa de domicilios y los motociclistas o conductores de motocicleta son los dueños de sus propios vehículos, pues lógicamente el alcance del plan estratégico tendrá que amparar esos vehículos, así no sean de propiedad de la empresa. Para el caso de la empresa de energía que te acabo de mencionar, por supuesto, los vehículos son de propiedad de los trabajadores, es decir, que cuando son utilizados para el cumplimiento de los fines misionales de la empresa, pues el alcance del plan estratégico los cubrirá y los amparará. En conclusión, esto fue lo que se modificó a través del decreto ley 2106 de 2019, donde se modificaba parcialmente el artículo 12 de la ley 1503 del año 2011. Acaba de entrar en vigencia nuestra ley 2050, o sea que estamos haciendo un análisis normativo. Ahora bien, acá en pantalla tenemos nuestra ley 2050 de 2020. Esa acaba de sacar del horno, ¿verdad? 12 de agosto de 2020 y hoy estamos apenas al 15 de agosto. Nos dice esta ley por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y el tránsito. Perfecto. Entonces vamos a hacer el análisis pertinente. El Congreso de la República decreta. Capítulo I. Disposiciones generales para la consolidación y difusión de los planes estratégicos de seguridad vial. Parto del hecho que ya no se ejecutan los avales de los planes estratégicos de seguridad vial por parte de las entidades. Artículo 10. Verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. La verificación de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial corresponderá a la Superintendencia de Transporte, los organismos de tránsito, o el Ministerio de Trabajo, quienes podrán, cada una en el marco de sus competencias, supervisar la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial PESF. Las condiciones para efectuar la verificación serán establecidas en la metodología que expida el Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019. O la norma que la modifique, sustituya o derogue. Perfecto. Aquí lo que nos están indicando es que ya no vamos a hablar de un proceso de aval, sino vamos a hablar de un proceso de verificación. ¿Verificación de qué? De los planes estratégicos que esos obligados, recuerda que son empresas, entidades, organizaciones, que cumplan con las dos características especiales que ya mencionamos, número de vehículos y número de conductores, pues serán vigilados en su proceso de verificación por las entidades competentes. Y estas entidades seguirán siendo la Superintendencia de Puertos y Transporte. Los organismos de tránsito de carácter territorial serán competentes, por supuesto, para los vehículos o para las empresas, más bien, de operación departamental, pues los departamentos administrativos de tránsito y transporte de cada una de las gobernaciones. Para las empresas de operación distrital, de operación municipal, pues la entidad competente será la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad del respectivo municipio, distrito o ciudad, ¿verdad? Asimismo, nos indican acá que hay otro ente de control a quien esta norma le abre la puerta, que es el Ministerio de Trabajo. Dice acá, quienes podrán, cada una en el marco de sus competencias, por supuesto, cuando viene nuestra inspección del Ministerio de Trabajo, pues nos puede solicitar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, podrán revisar a través de alguna lista de control que nosotros estemos cumpliendo en debida forma con el mismo. Pero con esto queremos decir entonces que no solamente son los organismos de tránsito, los entes de control, sino que ahora también el Ministerio de Trabajo. Las condiciones para efectuar la verificación serán
establecidas en una nueva metodología. La metodología actual del proceso de aval del PES quedó derogada el pasado 2 de julio, ¿verdad? Ahora el ministerio tiene la ardua tarea de establecer una nueva metodología para poder realizar este proceso de verificación. Artículo segundo. Adiciónese el artículo 12A a la ley 1503 de 2011, el cual quedará así. Entonces recordemos que la ley 1503 de 2011 contaba con un artículo 12, que fue modificado por el decreto 2106, ¿correcto? Pero que ahora a la cual le van a adicionar un artículo, que se va a llamar artículo 12A. Entonces ese nuevo artículo quedará así. Artículo 12A. Programa pedagógico en planes estratégicos de seguridad vial. El Ministerio de Transporte, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, en un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la sanción de la presente ley, diseñarán e implementarán un programa pedagógico mediante el cual se imparta capacitación en el diseño, implementación de los planes estratégicos de seguridad vial, articulados con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. Aquí lo que nos indican es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación unirán sus esfuerzos para poder determinar un proceso de capacitación donde nos lleguen a toda la comunidad, a toda la sociedad, para enseñarnos a realizar el diseño y ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Tenemos, según la norma, 12 meses contados a partir de la fecha de promulgación. Vamos a ver si se cumple, porque normalmente pasan muchos más años y no hay cumplimiento al respecto. Parágrafo. El programa definirá los contenidos de acuerdo con la metodología de diseño e implementación de PES, destinatarios, frecuencia, herramientas metodológicas y demás condiciones necesarias para su implementación. Mientras tanto, como no tenemos otra norma que nos indique alguna metodología especial que haya cambiado las que se encuentran hoy vigentes, seguiremos acudiendo a la resolución 1565 de 2014, que es la que establece o adopta la guía para el diseño e implementación de nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 3. Mecanismo informático. La Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantará las acciones tendientes a diseñar e implementar una herramienta informática mediante la cual la Superintendencia de Transporte, los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital y el Ministerio de Trabajo, le reporten a la ANSV información producto de la verificación que cada una efectúe en el marco de sus competencias, de acuerdo con las condiciones establecidas en la metodología de diseño, implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. Bueno, te voy a contar un secreto. Esta plataforma tecnológica ya se encuentra en funcionamiento. La creó la Federación Colombiana de Municipios, que es la misma propietaria del CIMIT, el Sistema Integrado de Multas y Sanciones. Esta plataforma se llama CIPES, y en el CIPES los entes de control están realizando las vigilancias, analizan todo el contenido de tu plan estratégico de seguridad vial y cargan la información. Ahora lo que queda es definir de qué manera la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene el control y dominio de esta información para poder consolidar un reporte nacional de planes estratégicos de seguridad vial. Parágrafo primero. Parágrafo 1. El reporte de la información por parte de las autoridades mencionadas tendrá como propósito servir de insumo en el diseño de la política pública de seguridad vial. Parágrafo 2. La Agencia Nacional de Seguridad Vial diseñará e implementará la herramienta informática en un plazo de 12 meses, contados a partir de la expedición de la metodología de diseño, verificación e implementación de los planes estratégicos de seguridad vial por parte del Ministerio de Transporte. En todo caso, deberá mantenerse la articulación con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. Ya te había mencionado que esta herramienta ya se encuentra en servicio. De hecho, la Federación Colombiana de Municipios está llegando a todas las entidades y organismos de control para hacer capacitación a sus funcionarios. Esta herramienta se llama el CIPES. Acá lo que nos dice es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial contará con 12 meses después de haber impartido los cursos para que las personas aprendamos cómo se diseña, cómo se ejecuta el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Avanzamos. Artículo 4. Campañas educativas. Artículo 4 grados. Campañas educativas e informativas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial
con cargo a los recursos percibidos deberá desarrollar anualmente campañas publicitarias de carácter educativo o informativo para los usuarios de la vía. Estas acciones se desplegarán en los medios de comunicación tradicionales, redes sociales o nuevas tecnologías de la comunicación, enfocándose a subsanar las falencias formativas más representativas de cada año. Parágrafo transitorio. La primera campaña que adelantará la ANSV será una informativa, donde explicará a los usuarios cómo se deben adelantar adecuadamente los procesos de formación de conductores, evaluación de la aptitud médica, las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos y la rehabilitación de conductores infractores. Igualmente, informarán al usuario de sus derechos y deberes ante los organismos de apoyo, las obligaciones de estos y el procedimiento técnico o educativo que se va a adelantar. Parágrafo 10. El Ministerio de Transporte establecerá el cronograma para la aplicación del examen de conocimientos teórico-práctico, que deberán presentar los conductores de motocicletas, por lo menos cada 3 años. 3 elementos muy importantes. Lo primero es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizará campañas informativas y educativas donde se subsanen las falencias detectadas en temas de cultura vial y todo este tema relacionado con la disminución de las cifras de accidentalidad. Segundo, lo que nos dice el parágrafo transitorio es que será la Agencia Nacional de Seguridad Vial quien va a promover los espacios y liderará, según corresponde a su naturaleza, toda la directriz de la formación que vamos a impartir a los conductores, todos los temas de evaluación y también el alcance a las revisiones que se le hagan a los vehículos. Y el parágrafo número 1 lo que nos indica es que habrá un cronograma para que todos los motociclistas del país se sometan a un examen de conocimientos teórico-prácticos, donde obviamente se evaluará la idoneidad, la pericia y el conocimiento para transportarse en su motocicleta de manera segura. Ahora, lo que no nos dijeron acá es qué va a pasar con quienes no superen esta evaluación o este examen. Artículo número 5. Artículo 50. Reconocimiento en seguridad vial. Con el propósito de incentivar y estimular a las entidades, organizaciones o empresas del sector público o privado señaladas en el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019 como obligadas a diseñar e implementar los planes estratégicos de seguridad vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial definirá en un plazo de 12 meses a partir de la promulgación de la presente ley, el estímulo o distinción 6N en seguridad vial por la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial, así como la forma y condiciones de otorgamiento. Ya desde el decreto 2851 de 2013 se venía hablando de unos incentivos para aquellos obligados que cumplieran con esta iniciativa nacional de poder implementar la gestión de la seguridad vial a través de los planes estratégicos. Pero es aquí, en el artículo 5, donde se dice que la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá un plazo máximo de 12 meses para poder formular la estructura de incentivos de la cual podrán hacer parte todos los obligados que efectivamente cumplan con las disposiciones contenidas en estos parámetros normativos. Los participantes podrán publicar en sus avisos, imágenes corporativas o cualquier publicidad, el reconocimiento otorgado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Seguramente vamos a tener al lado de nuestro logo el reconocimiento que nos entregue la Agencia Nacional de Seguridad Vial por nuestro compromiso decidido con apoyar esta noble causa de salvar vidas en las vías, ¿verdad? Las entidades públicas del nivel nacional y territorial deberán incorporar en sus programas, estímulos y reconocimientos para los funcionarios públicos que en sus respectivas entidades sean los encargados de diseñar y ejecutar los planes estratégicos de seguridad vial, cuando estos alcancen las metas o indicadores propuestos. En este artículo 5 también se contempla que los funcionarios de todas las entidades administrativas, de todas las entidades territoriales, ya sea, por ejemplo, la alcaldía, la gobernación, entre otras muchas, que se vinculen en el desarrollo, la ejecución del plan estratégico de seguridad vial de su propia entidad y donde en caso de cumplir los objetivos planteados en el desarrollo de ese plan, pues van a ser incentivados a través de los estímulos y reconocimientos que van a ser formulados en la estrategia derivada de este artículo número 5 de la cual estamos mencionando. Artículo número 6. Omisión. En cumplimiento de las disposiciones legales, las entidades, organizaciones y empresas públicas o privadas que no diseñen e implementen debidamente el plan estratégico de seguridad vial,
serán sancionadas conforme lo disponen las normas pertinentes del capítulo 9 de la Ley 336 de 1996. Vamos a ver qué nos dice ese capítulo 9 de la Ley 336. Lo que primero vamos a hacer es mencionar, aclarar cuál es el contenido de la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte. Entonces vamos a ir a su capítulo 9, donde se habla de sanciones y procedimientos para todas aquellas empresas de transporte que incumplan algún mandato legal que tenga que ver con el tema del transporte. Las entidades, organizaciones o empresas cuya misionalidad no se encuentra relacionada con el transporte y que omitan el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, incurran en las sanciones dispuestas en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, las normas que a su vez la adicionen, modifiquen o sustituyan. ¿Y cuál es la Ley 1562 del 2012? Vamos a ver, no es otra que por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Por acá nos indicaban que el artículo 13 traía aquellas disposiciones para aplicar las sanciones. Entonces vamos a ir al artículo número 13 para observar su título. Acá nos dice, artículo 13, sanciones. Modifíquese el numeral segundo, literal A, del artículo 91 del decreto 1295 del 94 de la siguiente manera. Entonces acá nos hablan de incumplimiento, nos hablan qué va a pasar en caso de accidente de tránsito que ocasione la muerte de un trabajador y donde el Ministerio de Trabajo, en virtud de la competencia que le integra esta nueva norma, que es la Ley 2050 de 2020, haciendo su vigilancia y control, encuentra que esta empresa no había tomado las medidas correctivas preventivas a través de un plan estratégico de seguridad vial para minimizar ese riesgo. Y uno de sus trabajadores, pues desafortunadamente pierde la vida. Entonces acá vamos a encontrar todas esas sanciones. Entonces, en el artículo 6, en el primer párrafo del artículo 6, encontramos todas las disposiciones para las sanciones hacia el sector transporte. Y en el segundo párrafo lo que vamos a encontrar son todas las sanciones derivadas del Sistema Nacional de Riesgos Laborales para todas aquellas empresas que no tengan que ver con el área del transporte. Artículo número 7. Disposiciones especiales en materia de contratación pública a los sujetos obligados. Las entidades estatales que suscriban contratos con los obligados a tener planes estratégicos de seguridad vial según la normatividad vigente, deberán incluir como obligación del contratista acreditar que cuenta con un plan estratégico de seguridad vial en los términos allí seleccionados. Si yo soy la Gobernación del Tolima y para el cumplimiento de alguno de nuestros fines misionales debo contratar a un tercero, pues habré mi proceso de contratación estatal, pero ojo, si estas personas públicas o privadas a quienes yo voy a enfocar mi contrato, es decir, para el ejemplo podríamos mencionar, voy a contratar una flota de 20 buses para llevar y traer los niños de las veredas a los centros urbanos para que puedan estudiar. Como voy a contratar 20 buses, pues entiendo que estos postulados a la contratación pues deberán contar con un plan estratégico de seguridad vial. Es así que en los pliegos de la licitación les haré la exigencia formal para que sea uno de los factores decisivos para ganarse la contratación. El cumplimiento del presente mandato legal y demás normas que propendan por la seguridad vial será verificado por parte del supervisor o interventor durante la ejecución del contrato. Nos ganamos el contrato, sí dije y demostré que tenía un plan estratégico de seguridad vial. Ahora el interventor o supervisor del contrato, pues no solamente va a verificar que se esté ejecutando el objeto contractual, sino también que se esté cumpliendo con las disposiciones indicadas en el plan estratégico de seguridad vial del contratista. Esto hará parte del informe de ejecución del contrato en mención para que pueda ser procesado normalmente a través de la entidad pertinente. Capítulo segundo, sanciones, artículo 8. Artículo 8 grados. Sanciones. Las sanciones aplicables a los organismos de tránsito y organismos de apoyo al tránsito serán las siguientes. Acá hay algo muy importante. Llama mucho la atención cómo este capítulo nos incluye cuáles son las sanciones a aplicar a los organismos de tránsito y a aquellos organismos de apoyo al tránsito, según su incumplimiento. Entonces nos hablan de A, amonestación escrita, B, multa, C, intervención operativa. Artículo 9 grados. Amonestación.
La amonestación escrita consiste en el requerimiento que se hace al respectivo organismo de tránsito y organismos de apoyo al tránsito, con el fin de darle a conocer el incumplimiento a las normas de tránsito y transporte en que ha incurrido, con el objeto de que se abstenga, corrija y evite la reincidencia en tal incumplimiento. ¿Cuál es el ente nacional encargado de realizar todas estas investigaciones y de aplicar estas sanciones? Por supuesto, es la Superintendencia de Puertos y Transporte. Cuando hablamos de organismos de tránsito, estamos hablando de organismos de tránsito territoriales, es decir, la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, ya sea del distrito o del municipio. También estamos hablando de los departamentos administrativos de tránsito y transporte. Para el ejemplo, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la Gobernación del Tolima. Y los organismos de apoyo al tránsito no son otros que aquellos organismos, por ejemplo, los centros de reconocimiento de conductores, los CEA o academias de conducción, entre otros, que brindan su apoyo a las actividades del tránsito que dominan los organismos de tránsito. Artículo 10. Artículo 10 grados. Multa. La multa consiste en la imposición de una pena pecuniaria a un organismo de tránsito y organismos de apoyo al tránsito que ha incurrido en alguna de las conductas a que se refiere el artículo 12º de esta ley. Aplicaron la amonestación, que era un tema escrito, pero la entidad no tomó los correctivos pertinentes, siguió incumpliendo o fue reincidente en la conducta, pues ahora será motivo de multa, es decir, una imposición de una pena pecuniaria, pena económica, que será dirigida a los organismos de tránsito o también a los organismos de apoyo al tránsito. Artículo 11. Artículo 11 grados. Causales de amonestación. Será sancionado con amonestación escrita el organismo de tránsito y organismos de apoyo al tránsito que incurran en cualquiera de las siguientes conductas. A. Ejercer funciones dentro del ámbito de jurisdicción de otro organismo de tránsito. Como estamos hablando de vigilancia de los planes estratégicos de seguridad vial, pues uno de los ejemplos podría ser que tú generes vigilancia sobre un obligado que no está dentro de tu jurisdicción como organismo de tránsito. B. Omitir, retardar o denegar en forma injustificada a los usuarios la prestación de los servicios a los cuales por ley están obligados. C. Dar trámite a solicitudes presentadas por personas que gestionen cualquier asunto en su despacho, sin tener facultad legal para ello. Ahora vamos a hablar de las causales de multa. Las anteriores eran las causales de amonestación, según lo indica el artículo 11 de nuestra ley 2050 de 2020. Ahora vamos a hablar del artículo 12, causales de multa. Artículo 12 grados. Causales de multa. Será sancionado con multa equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el organismo de tránsito que incurra en cualquiera de las siguientes conductas. 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes podría estar cercano a los 150 millones de pesos. Entonces vamos a mirar cuáles son las conductas donde podríamos abocar este tipo de sanción. A. No atender dentro de los plazos que se concedan las recomendaciones impartidas por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte con motivo de una visita de inspección o de asesoría. B. No suministrar a la Superintendencia de Transporte o al Ministerio de Transporte la información a la que están obligados, para efectos de mantener actualizados los registros e inventarios. C. Alterar las tarifas legalmente establecidas por las autoridades competentes, para la prestación de servicios y liquidación de gravámenes. D. Exigir requisitos diferentes a los establecidos legalmente para los trámites que se adelanten ante dichos organismos. E. Cometer acto arbitrario con ocasión de sus funciones, o excederse en el ejercicio de ellas. F. Reincidir en cualquiera de las fallas contempladas en el artículo anterior dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia que imponga la sanción de amonestación. Artículo 13. Artículo 13 grados. Inicio de investigación administrativa. Cuando la Superintendencia Transporte, de oficio o a petición de parte, tenga conocimiento que un organismo de tránsito o un organismo de apoyo al tránsito presuntamente ha incurrido en cualquiera de las faltas contempladas en los artículos 11 de la presente ley, abrirá investigación mediante resolución motivada que deberá contener como mínimo: a. Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos.
B. Cita de las disposiciones presuntamente infringidas con los hechos investigados. C. Plazo dentro del cual el representante legal del respectivo organismo debe presentar por escrito sus aclaraciones y justificaciones, así como la solicite LU, y de pruebas. Dicho término será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución. Entonces, para vernos abocados a la amonestación o a la multa, lógicamente mediará un inicio de una investigación administrativa que va a liderar la Superintendencia de Puertos y Transporte. Cuando nos dice de oficio, es que ellos, por ejemplo, hicieron una visita, hicieron una inspección de control y vigilancia y encontraron ciertos hallazgos donde dieron motivo al inicio de una investigación de oficio. Cuando hablamos de a petición de parte, puede ser que algún usuario no haya entablado una denuncia ante la superintendencia. Esta petición de parte hace que se abra una investigación hacia el organismo de tránsito o hacia el organismo de apoyo al tránsito. Artículo 14. Artículo 14 grados. Notificación de la apertura de investigación. La notificación de la resolución a que se refiere el artículo anterior se de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Una vez se notificó al presunto violador de las normas de tránsito o transporte sobre el inicio de esa investigación, habrá un término para decidir la investigación administrativa, las resultas de esta investigación. Artículo número 15. Artículo 15 grados. Término para decidir la investigación administrativa. La Superintendencia Transporte contará con 30 días hábiles para decidir, contados a partir del vencimiento del término señalado en el literal C del artículo 13 de esta ley. Dicho término podrá ampliarse hasta por 30 días, cuando haya lugar a práctica de pruebas. La decisión se adoptará por resolución motivada en la cual se impondrá la sanción correspondiente o se ordenará el archivo de las diligencias según el caso. También, como todo procedimiento administrativo, contaremos con la oportunidad de interponer algunos recursos. Artículo 16. Artículo 16 grados. Recursos. Contra los actos administrativos que impongan las sanciones establecidas en el presente título, proceden los recursos de ley, los que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo. Los recursos contra una resolución que imponga sanción de multa solo serán concedidos, previo depósito de su valor o garantizando en forma idónea el cumplimiento de la obligación. Importante, muy delicado. Los dineros que recaude la Superintendencia de Transporte por concepto de las multas de que trata el presente título entrarán a formar parte de su presupuesto y se destinarán exclusivamente al fomento y desarrollo de planes y programas de seguridad vial. Artículo 17. Artículo 17 grados. Copias. De estas sanciones se remitirá copia al gobernador, alcalde distrital o municipal, asamblea departamentales y consejos municipales del organismo de tránsito sancionado. Bueno, ¿y qué pasa si como funcionarios cometimos el acto contrario a derecho frente a las normas de tránsito o transporte que se están indicando en los presentes artículos? ¿Qué pasa donde nos hicieron la primera amonestación? No logramos entender, no corregimos nuestros procedimientos, entre otras cosas. ¿Qué pasa cuando nos sancionan? Pues lo que va a ocurrir es que de todas estas resultas del proceso se entregará copia a los líderes de cada una de estas carteras, donde ya sea el gobernador, el alcalde municipal, las asambleas departamentales o los consejos municipales van a tener la oportunidad de generar una acción de repetición. Si, por ejemplo, a través del Departamento de Tránsito y Transporte de la Gobernación X se incumplieron ciertos procedimientos normativos, fuimos amonestados. Posteriormente, producto de la investigación que realizó la Superintendencia de Puertos y Transporte, fuimos sancionados con la multa, la entidad podrá realizar una acción de repetición contra el funcionario que generó dicha sanción de la siguiente manera. Artículo 18. Artículo 18 grados. Acción de repetición. El organismo de tránsito y organismos de apoyo al tránsito repetirá contra el funcionario o exfuncionario a fin de que responda civil y administrativamente por los perjuicios que cause a este,
por hechos u omisiones ocurridos en el ejercicio de su cargo y que ocasionen la imposición de cualquiera de las sanciones a que se refiere el presente título. Artículo 19 grados. Caducidad. La facultad que tiene la Superintendencia de Transporte para imponer las sanciones a que se refiere el presente título caduca a los 3 años de producido el último acto constitutivo de la falta. Artículo 20 grados. Deber de informar. Cuando la Superintendencia de Transporte tenga conocimiento de expedición de actos administrativos contrarios a las normas y procedimientos contenidos en la legislación nacional vigente en materia de tránsito y transporte, además de dar el informe a la Procuraduría General de la Nación, deberá ejercer las acciones contenciosas administrativas y diagonal o penales a que haya lugar. Entonces, esto quiere decir, si durante el desarrollo de investigación que realiza la autoridad competente, para este caso la Superintendencia de Puertos y Transporte, y se nota, se encuentra, se advierte que adicionalmente a encontrar hallazgos pertinentes al incumplimiento de normas de tránsito o transporte y, por ejemplo, que constituyen delito, el deber de informar es remitir las copias de dicha investigación para que se abra una investigación ahora bajo los procedimientos del Código de Procedimiento Penal para poder llegar a la conclusión del respectivo acto. Asimismo, opera para la Procuraduría General de la Nación. Artículo 21. Artículo 21 grados. Modifíquese el segundo inciso del artículo 111 del Decreto Ley 2106 de 2019 que modificó el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así. Los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes serán consignados en un documento uniforme cuyas características determinará el LV1 Ministerio de Transporte. La aceptación de las condiciones de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo se dará mediante el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el cual será entregado al solicitante de manera virtual y con código seguro de verificación, así como con opción de consulta en los centros de diagnóstico automotor y los agentes de tránsito, a través del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT. Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá contar con la licencia de tránsito vigente. Así como es costumbre, para el documento SOAT, en los últimos años ya podemos consultarlo de manera virtual y también las autoridades se abre la puerta para que la revisión técnico-mecánica y certificado de emisión de gases también sea entregada por los centros de diagnóstico automotor de manera virtual. Y existirán los canales para que asimismo las autoridades y los interesados puedan consultar su vigencia a través de la plataforma RUNT. Artículo 22. Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia de Transporte realizará, directamente o a través del sistema de control y vigilancia, visitas periódicas a los organismos de apoyo a las autoridades de tránsito, con el fin de verificar el cumplimiento de los mandatos legales y reglamentarios. No olvides entonces los centros de reconocimiento de conductores, los CDA, Centros de Diagnóstico Automotor, las CEAS o conocidas como academias de automovilismo. Entonces tendrán inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades competentes, para nuestro caso la Superintendencia de Puertos y Transporte. Parágrafo. La Superintendencia de Transporte adjudicará bajo las disposiciones de régimen de contratación estatal vigente, la instalación, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas, cuyo servicio será facturado como pago a terceros, de acuerdo con las tarifas que se determinen para estos efectos. Hasta acá hablamos de algunas modificaciones que se realizan o que se van a realizar sobre la Ley 1503 de 2011, ¿verdad? Ahora mira que a continuación se va a adicionar un parágrafo al artículo 136 de la Ley 769 de 2002, es decir, nuestro Código Nacional de Tránsito. Artículo 23 grados. Adicionase un parágrafo al artículo 136 de la Ley 769 de 2002. Bien importante. Parágrafo. Los cursos a los infractores de las normas de tránsito podrán ser también virtuales, para lo cual quien lo dicta deberá garantizar la autenticación biométrica del ciudadano en la forma en que determine el Ministerio de Transporte, a través del Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT y por el Sistema de Control y Vigilancia de la Superintendencia de Transporte, que permita la identificación del infractor de forma segura, así como el registro y su permanencia en el curso, en los
términos señalados por el Ministerio de Transporte. Cuando somos detectados por la Autoridad de Tránsito Operativa cometiendo una infracción de tránsito, puedo acudir a los organismos de tránsito dentro de los 5 primeros días para hacer un curso presencial y que a través de este se me descuente el 50% del valor de la multa. Asimismo, tengo 20 días para acudir a los organismos de tránsito para hacer un curso donde se me descuente el 25% de la obligación. Ahora bien, se adiciona el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, abriendo la posibilidad a que estos cursos ofertados podrán ser virtuales, previa comprobación biométrica que se genere a través del Registro Único Nacional de Tránsito, es decir, de nuestra plataforma RUT. Los cursos realizados por los organismos de tránsito, los centros integrales de atención y los centros de enseñanza automovilística registrados ante el Sistema del Registro Nacional de Tránsito RUNT para dicha labor, no podrán ser en número diagonal día más de la capacidad física instalada, certificada por medio del registro, gestión de calidad o acreditación, en las condiciones señaladas por el Ministerio de Transporte. En este párrafo se indica que los CIAS, es decir, los Centros Integrales de Atención, y los CEAS, los Centros de Enseñanza Automovilística, podrán impartir dichos cursos para la reducción de la sanción. Es decir, que podrían crear unos cursos virtuales previamente avalados por el Ministerio de Transporte, pero que la capacidad operativa de la emisión de estos cursos no podrá superar la capacidad instalada a la cual el Ministerio de Transporte concedió la habilitación de tu funcionamiento, ¿verdad? En todo caso, para la prestación del curso virtual y diagonal o presencial, los centros integrales de atención y los centros de enseñanza automovilística deberán cumplir los mismos requisitos técnicos de operación y funcionamiento previstos en la ley, según reglamentación del LV1 Ministerio de Transporte. A los organismos de tránsito no se les exigirá convenio para prestar los cursos. Vigencia, artículo 24. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Firma el presidente del Honorable Senado de la República, el señor Lidio Arturo García Tovar, entre otras autoridades de nuestra rama. Es así, como de manera muy particular y específica, analizamos cada uno de los artículos que contempla esta nueva ley 2050 de 2020. Que nos habla específicamente del Plan Estratégico de Seguridad Vial, pero nos podrían surgir ciertos interrogantes, 5 interrogantes. Primero, Nicolás, es decir, que ya no tenemos que realizar nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial. La respuesta a esta pregunta no es otra que sí, debemos seguirlo realizando con el entusiasmo y con el compromiso firme de salvar vidas, y que las entidades de control, la Superintendencia de Puertos y Transporte, los organismos de tránsito y transporte de la jurisdicción que le corresponda al obligado, pues lógicamente van a realizar unas actividades de verificación, según lo indica esta norma. Esta verificación tendrá lugar seguramente en las instalaciones del obligado, donde se realizará una auditoría de seguridad vial, realizada por supuesto al Plan Estratégico de Seguridad Vial, pero no solo al documento, sino también a las acciones que den cumplimiento a los cronogramas y presupuesto establecido. Segunda pregunta. Nicolás, es decir, que si nosotros cumplimos a cabalidad con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, el gobierno nacional nos va a generar incentivos por nuestro compromiso y por el alcance de nuestros objetivos plasmados en la parte inicial de nuestro documento PES. Respuesta sí, pero aún no se encuentra definido el alcance de estos incentivos, es decir, la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con 12 meses para establecerlos, seguramente a través de una resolución o un decreto reglamentario donde se especifique el funcionamiento de dichos reconocimientos, ¿verdad? Otra pregunta, Nicolás, en caso de omisión, en caso de que nosotros, empresa de transporte, o nosotros, empresa sí obligada a ejecutar un plan estratégico de seguridad vial, pero no perteneciente al gremio del transporte, ¿tenemos sanciones? Claro, importante, esta norma ya trae específicamente, ya trae taxativamente señaladas las sanciones de las cuales podríamos ser presa en caso de incumplimiento por omisión al deber de gestionar nuestra seguridad vial a través del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Esto no lo indicaba el artículo 6º de la Ley 2050, de la que estamos acá revisando, donde nos dice que si soy del sector transporte,
Las sanciones se encuentran definidas en el capítulo 9 de la Ley 336 de 1996, es decir, el Estatuto General del Transporte. Adicionalmente, si tu empresa no se dedica a los servicios, a la prestación del servicio de transporte, ni de carga ni de pasajeros, es decir, gremio es otro, por ejemplo, un hospital, pues evidentemente las sanciones se encuentran definidas en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012. Entonces, debemos tener en cuenta que ya están definidas las sanciones, cosa que antes se encontraba en la penumbra. No teníamos claridad de cuáles iban a ser las sanciones a imponer para los que incumpliéramos con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Siguiente pregunta, Nicolás. O sea que si yo soy funcionario de un ente territorial, un organismo de tránsito o un organismo de apoyo al tránsito, y por mi culpa sancionan a la entidad, ¿es posible que esta entidad repita civilmente contra mí o administrativamente? La respuesta es sí, según el artículo 18 de nuestra Ley 2050 de 2020. Si por tu culpa, si por tu responsabilidad, si por tu omisión sancionaron al organismo de tránsito, al organismo de apoyo al tránsito, esta entidad podrá repetir contra ti en los términos establecidos en la ley. Así que debes tener absoluto cuidado y bastante cautela para proteger, para cumplir con los estándares definidos en las diferentes normas con ocasión al tránsito y transporte. Primero, pues para que prestes el mejor servicio a la comunidad y segundo, para que tu entidad no se vea abocada a investigaciones que pueden terminar con sanciones hasta de 150 salarios mínimos legales vigentes. ¿Recuerdas? Última pregunta, Nicolás. O sea que si yo soy un CIA, Centro Integral de Atención, y vengo prestando ya hace varios años nuestros servicios de apoyo al tránsito en la ejecución de los cursos para la reducción de las multas para los infractores de tránsito, ¿es posible que yo lo siga haciendo de manera presencial? ¿Ahora quedó solo virtual por aquello de la pandemia? Respuesta, no ha quedado derogado, no ha quedado imposibilitado que sea de manera presencial. Simplemente se está abriendo la puerta a que los centros de enseñanza automovilística asimismo puedan cumplir con esta obligación, lógicamente sin superar su capacidad instalada, reconocida a través de la habilitación que se da por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, sí es posible que tú avances al siguiente nivel y puedas crear una plataforma de formación virtual donde a través del reconocimiento biométrico garantices al Ministerio de Transporte a través de esa verificación que haría el RUNT que estás dando cumplimiento con la obligación de que el infractor use tus servicios para poder ser beneficiado con estos descuentos. Finalmente, mi amigo y mi amiga, que estás en el mundo de la seguridad vial, he aquí un análisis muy juicioso de todo el contenido de la Ley 2050 de 2020. El plan estratégico sigue vigente y seguimos empoderados salvando vidas en las vías. Hago un llamado a ti como autoridad, a ti como obligado, a ti como conductor, peatón o pasajero, a que te sumes a todo este cambio, a toda esta revolución que la seguridad vial está trayendo a nuestro país. Es el momento de salvar vidas. Hemos llegado al final de nuestro video y recuerda que el mundo necesita héroes como tú y héroes como yo. Pensar, sentir y actuar. ¡Chao! ¡Chao! Veo absolutamente necesario que cuando vayas a comprar un vehículo nuevo tengas una asesoría de experto. Normalmente le preguntamos acerca de las referencias de los vehículos a nuestro tío, a nuestro primo, al amigo, pero normalmente ellos no tienen un conocimiento técnico. Te van a hablar sobre su propia experiencia, pero no van a tener un conocimiento amplio frente a sistemas de seguridad, prevención, economía, cilindraje y temas del motor que son absolutamente técnicos que tú debes tener en cuenta al momento de comprar tu vehículo. Así que cuenta con nosotros en el momento de seleccionar tu vehículo, ya sea este nuevo o usado. Recuerda que vale más el concepto técnico que el concepto popular. Tu seguridad está en tus manos y va a partir de esa misma decisión que tomes. Recuerda también que vas a transportar a las personas que más amas, o sea, a tu familia. Chao, chao.